muy especial este día. Gracias, Padre, gracias. Hermanos, volvemos a el estudio del libro de Apocalipsis. Y les recuerdo que el Señor usó mucho esta serie que hemos terminado de la lucha o la guerra espiritual, ¿verdad? Me bendijo a mí y muchos de ustedes se me acercaron también para decirme, me ha sido de gran bendición. Revisítenla, está toda allí en YouTube. Si usted va a YouTube y pone Iglesia Bautista Tamiami, ahí le van a salir todos los sermones, los mensajes, las enseñanzas. Revisite la serie si quizás usted no estuvo conectada con ella, si no pudo verdaderamente empaparse de todo lo que compartimos allí. Ha sido de gran bendición a la iglesia. Pero volvemos ahora al estudio de Apocalipsis y estamos en el capítulo 10 según la secuencia de donde lo que habíamos cubierto. Pero ¿quién se acuerda de lo que habíamos cubierto, verdad? ¿Quién se acuerda de eso ya? En realidad no creo que nosotros tengamos memoria de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, dónde hemos estado. Vamos a comenzar otra vez, no mentira. No vamos a comenzar otra vez, pero sí vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento en estos primeros capítulos muy breve. Quizás nos tome este domingo el que viene, para entonces caer una vez más en el capítulo 10. Y lo primero que queremos preguntar es, ¿qué es el Apocalipsis, verdad? ¿De qué se trata el Apocalipsis? Si alguien le preguntara de qué se trata el Apocalipsis, ¿qué usted diría? Bueno, mira, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, allí nos dan una respuesta muy significativa que dice, Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la significó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo sé que cambié una palabrita ahí porque literalmente eso es lo que dice en el griego, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere decir eso. Pero primero, ¿de qué se trata el Apocalipsis? Bueno, es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Pudiéramos decir, si el Evangelio es la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis es como el Evangelio. Revela a Cristo. Ahora, si pensamos brevemente, bueno, toda la Biblia se trata de Cristo, es la revelación de Jesucristo, sí es verdad. Pero en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir, es la revelación de Cristo en promesa. Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación fueron dadas, comunicadas a los profetas del Antiguo Testamento como una promesa que sería cumplida, ¿verdad? Y en esa promesa que el Antiguo Testamento hace con respecto a la revelación de Cristo Jesús, el Señor entonces habla a su pueblo de antaño, ¿verdad? Y a todos nosotros hoy a través del Antiguo Testamento, a través de esa promesa que corre todos aquellos años y siglos de historia antiguo testamentaria, a través de pactos, a través de momentos históricos, personajes, a través de historias, personajes y figuras y eventos que para administrar esa promesa, su cumplimiento, nos son comunicadas como sombras, como tipos, como modelos y prefiguramientos de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento es una preanunciamiento, prefiguración, previslumbramiento de la promesa de la revelación de Cristo Jesús y la salvación de un pueblo a través de él. Venimos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo que vemos entonces es en los evangelios
la persona, la obra, el ministerio de Jesús, su vida, su ministerio, su pasión, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y vemos después a través del Espíritu Santo que Él envió las cartas inspiradas para a través de los apóstoles que caminaron con Él, que le vieron, los verdaderos apóstoles, no los de hoy, aquellos que estuvieron con Él, le vieron resucitado, caminaron con Él, y otros que fueron testigos de aquellos eventos, estuvieron en comunicación y en presencia y en conexión con estos hombres de primera generación, de apóstoles, de discípulos. El Señor a través de ellos escribe, ¿verdad? Ministra a esa iglesia de primer siglo, a los primeros cristianos y a esa generación inmediata que estaba bajo esa influencia y vida apostólica de la iglesia. Pero, ¿después qué? ¿Después qué? Porque después se abren los siglos de la historia de 2000 años hasta acá, ¿verdad? Y aunque seguimos mirando, gloria a Dios, tenemos las instrucciones de las cartas, los evangelios, nos estamos nutriendo constantemente de esto. El Señor entregó un evangelio particular, una revelación de Jesucristo particular para la vida de la iglesia por generaciones y generaciones y generaciones, en un compendio resumido de la revelación de Jesucristo y las implicaciones para la vida y los siglos de historia que sucederían. Y este es el Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo, que no desestima todo lo que ha pasado. No es para reemplazar otras enseñanzas, no. Es para comunicar a la iglesia la revelación de Cristo, pero de una manera muy única y particular, y a una audiencia que pueda recibirlo a lo largo de los años de historia, después que hayan pasado Cristo y sus apóstoles y ese tiempo, que puedan ser recordados de una manera compacta, poderosa, de una forma que mueve y muy visible acerca de la revelación de Jesucristo y sus implicaciones para la vida de la iglesia. Eso es el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo es la revelación del triunfo, el reino y el juicio de Dios en Cristo sobre sus enemigos. Ahí tenemos un sumario, un statement, ¿verdad? Una declaración que se pudiera anotar, que pudieran. El Apocalipsis se trata del triunfo, el gobierno o el reino y el juicio de Dios en Cristo sobre sus enemigos. Las generaciones que iban a pasar tenían que ser recordadas que Cristo ha vencido en su pasión, en su muerte, en su resurrección, en su exaltación. ¿Verdad? Que Cristo reina y gobierna y vence sobre sus enemigos. Tenían que ser recordados de estas cosas. El Apocalipsis nos es dado para hacer eso. Y dice, por lo tanto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay un sentido siempre con respecto al reino de Dios que ha llegado de algo que es urgente, inmediato. Las cosas que deben suceder pronto a lo largo de todos los siglos de historia. Es decir, las cosas que van a suceder porque ya sucedieron las cosas bases, las cosas de fundamento. Ya se estableció la piedra angular. Ya se estableció en cumplimiento las promesas de Dios y se ha revelado, como vamos a ver después, el misterio escondido. Se ha puesto la piedra angular y ahora se está edificando el templo. Y van a suceder cosas a lo largo de todo este tiempo de edificación, de construcción en la vida de la iglesia. Van a suceder pronto.
y la declaró. En inglés dice de esta manera: and he sent and signified it. Él la envió y la señalizó. El verbo es: la declaró a través de símbolos. Lo cual también en este mismo versículo ya nos está dando una idea de qué género de escritura es esta. Es un género apocalíptico profético que comunica la revelación de Dios a través de símbolos, de figuras, de imágenes o de teatro, de cine. Imagínense ustedes, Dios quiere hablar acerca de las cosas que van a suceder. Y la forma en que Dios escogió hacerlo, cuando Dios quiere condensar la historia para comunicársela al pueblo, cuando Dios quiere condensar la historia acerca de las cosas que van a suceder, que tiene que ver con el reino, el triunfo de Cristo sobre sus enemigos, el juicio de esto y nuestra batalla en este mundo, el Señor lo condensa, lo resume y lo captura en un género de escritura que es apocalíptico profético, que utiliza los símbolos, las imágenes, las escenas, los eventos, como si estuviéramos viendo un teatro o una película. Estos símbolos y estos eventos, Dios entiende y si sabe y conoce que el pueblo lo va a recibir, lo va a entender, porque son símbolos, imágenes, escenas y teatro que está basado en lo que Dios ya ha revelado en otros géneros de escritura, tales como historia, cartas, epístolas, ¿verdad? Enseñanzas doctrinales, poemas, etcétera. El Señor trae esta revelación a su pueblo, la revelación de Jesucristo a su pueblo, a lo largo de los siglos de la historia, de una manera única y particular, y hasta pudiéramos decir de una manera encríptica, porque el pueblo va a recibir este libro en momentos difíciles y se va a encontrar en momentos difíciles. Y lo va a poder leer y recibir de una manera condensa, rápida, pero poderosa, como si viera un cine o una película. ¿Cuántos de nosotros hemos visto quizás un cine o una película de la Segunda Guerra Mundial? Imagínense cómo condensar los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Un cine o una película de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Un cine o una película de tal evento, de tal momento, de tal imperio o reino en la historia de la humanidad. ¿Cómo hacerlo? En el cine, en el drama, en teatro, visible. Pues el Señor nos da Apocalipsis de esta manera. Tristemente aquí muchos han errado, porque quieren tratar con el Apocalipsis en la misma manera con que tratan con otros géneros literarios de la Escritura. El Señor toma por sentado que el que lee Apocalipsis, que requiere sabiduría, va a entender conforme a lo que ya ha sido revelado y a través de los símbolos y señales que comunican las verdades espirituales y la revelación de Jesucristo para el resto de la historia de la iglesia, para el beneficio, para la edificación, para el crecimiento, el cuidado y la preservación de su pueblo. ¿Qué sigue diciendo aquí en este comienzo de Apocalipsis acerca del siervo Juan, que fue el instrumento que Dios usa, que ha dado testimonio de la palabra de Dios? La palabra, Apocalipsis es palabra de Dios, aunque sea un género diferente. Muchos aquí se equivocaron también en la historia, no sabían dónde. Es diferente, este libro es diferente, no sabemos qué hacer con él. ¿Verdad? Tuvieron dificultades con él. No, es palabra de Dios, pero es un género diferente. Y del testimonio de Jesucristo, y es el testimonio de Jesucristo a su iglesia. Y de todas las cosas que ha visto. Y ahora dice, bienaventurado el que le hay una promesa.
Bienaventurado, bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez más, ese sentido inmediato y urgente del tiempo. ¿De qué? De las cosas que van a suceder. El fin de los siglos nos ha llegado. Esa es la idea del Nuevo Testamento. Esa es la voz apostólica. La voz apostólica no es que el fin es los últimos 3 años, 3 años y medio, 7 años. Esa es la idea en la mente popular, ¿verdad? Errada. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento repite una y otra vez que con los eventos de Cristo y los apóstoles y con el Espíritu Santo derramado a la iglesia, el fin de los siglos nos ha alcanzado. Y la pregunta es ahora, qué vemos? ¿Qué esperamos? ¿Cómo vivir en ellos? Las cartas y el Nuevo Testamento nos enseña y el Apocalipsis nos los hace de una manera gráfica, poderosa, movedora, con este drama de estos eventos. ¿Y para quién es? Para todos. Dice, todo el que lee y oye y guarda es bendecido. Es bendecido. O sea, el Apocalipsis no es simplemente para un grupo, para un tiempo específico. Va a ser para todas las cosas que han de acontecer, de las cuales la iglesia va a ser partícipe y van a experimentar. Los eventos de Apocalipsis son los eventos de la historia de la iglesia. Decíamos, en diferentes grados, en forma repetitiva, con una intensidad que escala hasta venir a su clima final en la segunda venida de Cristo. Pero son los eventos en los cuales la iglesia, después del tiempo de los apóstoles, se iba a encontrar que somos nosotros. Con eso en mente, recordamos entonces, el Apocalipsis se trata del triunfo, el reino y el juicio de Dios en Cristo sobre sus enemigos. ¿Cómo lo hace? A lo largo de lo que hemos visto ya, ¿qué es lo que Dios ha estado comunicando? Número 1, lo hace a través y a su iglesia. Es lo que vemos primero, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis vemos el triunfo, el gobierno, el reino y el juicio de Dios en Cristo sobre sus enemigos, comunicado en el medio de su iglesia y a través de su iglesia. Que el Señor ha hecho a su iglesia un reino de reyes y sacerdotes. Eso lo vemos en Apocalipsis 1, cuando ya en la salutación se nos dice en los versículos 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el soberano, el que ha vencido, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijan? El Señor comienza diciendo, yo he venido ¿a qué? A ser el testigo fiel, a vencer a la muerte, a vencer a los enemigos, a lavar a un pueblo de sus pecados y a hacerlos reyes y sacerdotes para Dios. Si es reyes y sacerdotes, es que hay un reino, y si hay un sacerdocio, es que hay un templo. El Señor nos está, cuando Dios le habla y comienza hablando a la iglesia, y así lo hace en Apocalipsis, revela las glorias de Cristo en su victoria, en su triunfo, en su exaltación, e inmediatamente le dice, voy a hablar desde mi tabernáculo, desde mi templo, y voy a hablarle a mi reino. ¿Dónde está el reino de Cristo en este mundo? Con vosotros, iglesia. El reino de Dios ha llegado. Ese es el cumplimiento de la palabra profética en Cristo Jesús. Nos ha hecho un reino ¿de qué? De reyes y de sacerdotes, para reinar con Él,
Por lo tanto, la victoria, el triunfo, el juicio, la obra de Dios siempre comienza, se mueve y sale ¿de dónde? De su templo y de su reino. Por lo tanto, escuchamos, ¿verdad?, esta palabra de Dios a las iglesias de Asia Menor. Las iglesias representativas, iglesias reales, iglesias históricas, pero representativas con el número 7 de la iglesia universal de Cristo en aquella localidad y región que aglutinaba el cruce de caminos del mundo. En aquel momento se pudiera decir ¿dónde es que está la sede del cristianismo? Algunos está en Roma, otros dicen no, está en Constantinopla, ¿no? Y ahí se fajaron los cristianos para poner la sede. La sede del cristianismo está en las 7 iglesias. Yo sabía, está en Constantinopla, está en Turquía. No, en las 7 iglesias, es decir, en la iglesia universal. La sede del cristianismo está donde quiera que la iglesia está presente en el mundo, reinando, gobernando con Cristo, proclamando su reino, enfrentándose al mundo y entrando en esta batalla espiritual de victoria y de triunfo, aunque involucra, como vamos a ver, sufrimiento y oposición. Pero ahí es donde está el reino de Dios, el asiento, la sede, el trono de Dios en esta tierra. No se dejen engañar, ¿verdad? Los hombres quieren tomarse prerrogativas ellos. No, porque si está en el Vaticano, los evangélicos hemos querido imitar a los católicos romanos y hemos querido tener papados. Porque el tal apóstol o el súper ungido, No. La sede está donde quiera que están estos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor comienza hablándole a su iglesia. El versículo 19 y 20 del capítulo 1 termina diciendo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Estas son las cosas que han pasado, las cosas del cumplimiento del reino, de las promesas y de los pactos de Dios. Ya las has visto. Estas han traído como cumplimiento el reino de Dios en Cristo Jesús, en la vida de un pueblo, en la vida de un templo, en la vida de un reino. Escribe las cosas que son, se han cumplido, y las que han de ser después de esta. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? ¿Qué va a suceder con la vida del reino? ¿Qué va a suceder con la vida de la iglesia? ¿Qué va a suceder con la edificación del tabernáculo? Los profetas, esto era la voz profética, hermanos. Los profetas le hablaron a Israel y al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de un reagrupamiento como nación o reino y de una reedificación como templo. Y dónde esta pudiéramos, si usted quiere decir cuál es, de una manera específica la palabra profética y en la revelación de Jesucristo a los judíos, a los israelitas. Bueno, es un mensaje que no solo era para ellos, sino era para quién también, para nosotros. Sabemos eso, ¿verdad? No, eso lo vemos allí en segunda, vayamos un momentico a segunda de Pedro. Allí el apóstol Pedro, en primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 1, el Antiguo Testamento se trataba de algo en específico, muy particular. ¿De qué se trataba? De un plan que Dios tiene, no 2, no 3, no uno alternativo. Un plan, un propósito, un misterio. Vamos a hablar de estas cosas próximamente. En primera de Pedro 1 dice: los profetas, versículo 10, que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros. ¿A quién? Está hablando al pueblo de Dios, tanto gentiles como judíos, ya en este caso en la vida de los apóstoles, que ha salido el evangelio de la casa judía o hebrea para alcanzar también a los gentiles. Este era el plan de Dios, este era el misterio escondido desde las edades, que los gentiles iban a ser coherederos junto a los judíos de esta casa, de este reino, reyes y sacerdotes del mismo templo. Los profetas que profetizan, y esto a través de la gracia, es una gracia de Dios. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La metodología de victoria del reino, recuerde, vamos a volver a ella. La metodología de victoria del reino es sufrimientos a la gloria, o gloria a través de sufrimiento. Vamos a ver por qué. Ahí hay sabiduría, ¿verdad? Y las glorias que vendrían tras ella, hablando de la cruz. El Señor sufriría a favor de su pueblo. Y el Señor en ese sufrimiento obtendría la victoria, ¿verdad? De esta manera avanza el reino de Cristo en el evangelio. Versículo 12. A estos se les reveló, a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Eso es muy importante, ¿verdad? Cuando alguna persona piensa que los judíos tienen un plan aparte que los creyentes, que hay un plan de Dios aparte para ellos, el plan de Dios para ellos es el mismo plan para nosotros. No se reemplaza a los judíos con la iglesia, no. El plan de Dios para los judíos, que hablaba de reino, de nación y de templo, involucraba la expansión del reino de Israel al reino de Cristo a todas las naciones. Del pueblo judío y hebreo a todo tribu, pueblo, lengua y nación. Del templo en Jerusalén a un templo, a una sede de piedras vivas unidas a la cabeza que es Cristo. Un templo no hecho de manos, donde Dios mora con su pueblo eternamente y para siempre. Les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Se fija, el Nuevo Testamento administraba las cosas que ahora, son en el Nuevo Testamento, en el fin de los siglos, en el cumplimiento de los tiempos, son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Después vamos a ir a los ángeles pronto. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué queremos decir, hermanos? Estas son las cosas que han de ser, volviendo a Apocalipsis 1 al final, las cosas que han de ser después de estas. Es este cumplimiento de unir, ajuntar, congregar, conforme a las promesas de Abraham, bendecir al mundo de todo tribu, pueblo, lengua y nación, y levantar a un pueblo, a una nación y a un reinado, un reino. ¿De qué? De sacerdotes y reyes, para la honra y la gloria de Dios. Y esa es la iglesia de Cristo, que aquí Dios le habla, el misterio. Versículo 20 de Apocalipsis 1, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. 7 estrellas, las 7 iglesias. Solamente Dios tiene, literalmente aquí vamos, Dios tiene en su diestra
lo cual es ¿verdad? Un antropomorfismo, una manera humana de hablar, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Lo que quiere decir, Dios tiene en su cuidado, bajo su vista, bajo supervisión, bajo su protección, ¿solo 7 iglesias? No, es la representación universal de la iglesia de Cristo en todas partes del mundo y de todos los tiempos. A esos le llega este mensaje. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hablando de esta voz profética que comunica el mensaje de Dios a través de sus siervos a la iglesia, Dios reina a través de su palabra en medio de su iglesia, y allí revela, da la revelación de Jesucristo, da el apocalipsis, el triunfo, el gobierno y el juicio de Dios sobre sus enemigos en Cristo Jesús, pero a través de su iglesia. Y allí tenemos los capítulos entonces 2 y 3. Esta revelación, este mensaje a las 7 iglesias, que se puede resumir en qué manera. Vamos a ir avanzando así hasta llegar al capítulo 10, ¿verdad? Hoy no vamos a terminar, por supuesto. Pero resumimos en esta mañana, en Apocalipsis 3 al final, ¿cómo resumir el mensaje de Cristo a su iglesia? A las 7 iglesias de Éfeso, pero a la iglesia universal. ¿Qué Dios nos está diciendo? Versículo 11 de Apocalipsis 3. He aquí yo vengo pronto. Una vez más, el sentido de que el reino de Dios requiere una urgencia. Ese sentido inmediato y urgente del reino de Dios, porque el Señor regresa, el Señor viene pronto. Y Dios está interesado en que la iglesia esté viviendo a la luz y en pos de esa esperanza y de esa realidad. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor nos ha enriquecido y tenemos mención de coronas, ¿verdad? O corona en muchas partes, en ciertas partes en el Nuevo Testamento, con respecto a nuestra herencia, con respecto a lo que vamos a recibir en el reino eterno, con respecto a las recompensas del reino y a las riquezas de este. Eso puede ser un tema en sí mismo. Pero ciertamente Dios está haciendo algo ahora en medio de su iglesia. ¿Qué está haciendo? La está enriqueciendo para la eternidad. Dios quiere hacerte rico. Pero ¿cómo es eso? Si eso es lo que yo quiero, estoy buscando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que plantar? Que sembrar tu vida en el reino. Tu vida en el reino. Porque el Señor viene pronto. Ese es el mensaje de Cristo a su iglesia. Trabajad no por la comida, el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, que permanece para vida eterna. Buscar primeramente las cosas del reino y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Poner la vista no en las cosas que se ven porque perecen, sino en las cosas que no son visibles porque son eternas. Porque vuestra vida está escondida con Cristo. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia. Ese es el aviva. ¿Cómo es que un arma se aviva? ¿Cómo un cristiano avivado, cómo luce? Está viviendo con una perspectiva de reino, que es una perspectiva eterna. No está viviendo simplemente para su agenda personal, individual, material, temporal. Ha venido a entender el cristiano. La palabra de Dios nos dice que el hombre florece como la flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ha muerto. ¿Cómo es que dice el corito? La vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba, que en la mañana es
y en la tarde ha muerto. Y después, ¿cómo sigue? Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar. A Jesús, ¿quién es el camino? ¿Quién es el camino, verdad y la vida eterna? Ese es el mensaje de Cristo para su iglesia. Por eso dice, bienaventurado el que oye estas palabras, las recibe, las oye, las guarda. Será bienaventurado. Es la revelación de Jesucristo para la vida del reino a lo largo de los años y los siglos que continuarían, pero que para tu vida propia, individual, es urgente, es inmediato, porque tu vida se va como el viento. Y después entras en una eternidad y lo único que va a importar de peso, de valor, de gloria, de riqueza en esa eternidad es tu vida en Cristo Jesús, es tu vida de reino, es tu vida en el templo, es tu vida de edificación de este reino, de impacto, de influencia, de compartimiento en el reino y en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pensemos, mucho se ha hablado con respecto a esto, a las recompensas del creyente, y es verdad, pero precisamente tiene que ver con nuestra vida como reyes y sacerdotes, con el darnos cuenta que ya no somos lo que éramos, que hemos sido elevados, que nos ha sido dada esta posición y esta comisión a reinar con Cristo, a reinar con Cristo en esta nación y a ser sacerdotes con Él. ¿Qué es lo que hace un rey y qué hace un sacerdote? El rey lo que hace es que vive en el cuidado, vive en la preservación, vive en la extensión y el disfrute de su reino, de sus dominios, de sus reinos, de sus dominios. Eso es lo que los reyes en el mundo hacen, para utilizar la analogía. ¿Vives tú en el cuidado, en la atención, en la preservación, en la extensión, en el disfrute del reino de Dios? Y los sacerdotes, ¿qué hacían los sacerdotes? Estas son las figuras, ¿verdad?, que se nos dan de teatro, de imágenes, con el género apocalíptico. ¿Qué es lo que hacía? El sacerdote ofrendaba y era un intermediario entre Dios y el pueblo. El sacerdote rendía ofrenda de sacrificio, que era adoración a Dios. Y de esa manera servía como un testimonio de la presencia, de la gloria de Dios y del plan de Dios al resto del pueblo. Nosotros somos sacerdotes para Dios. Nuestra vida de adoración es una vida de testimonio, de luz a este mundo y también de mediación al mundo perdido y en tinieblas. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Nuestra herencia, la corona, está conectada a eso, y se retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este llamado que Dios ha dado, hay una urgencia, hay un sentido inmediato. Puede también existir pérdidas, eso lo vemos en la palabra, con respecto a esta vida. No se trata de perder la salvación, aunque puede haber un mensaje, y hay un mensaje en las iglesias a los falsos maestros, a los falsos creyentes, a los falsos judíos, al falso pueblo de Dios. Pero creo que en el sentido del creyente, el llamado a retener nuestra corona es el llamado a no sufrir pérdida con respecto a nuestra participación como reyes y sacerdotes en nuestra vocación, en nuestro llamado, en nuestras vidas de reino y en nuestras vidas de templo. Dice versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Se fijan? Columna en el templo de mi Dios. ¿Cuál es el templo? El templo, la idea de templo
recuerdan, la idea de tabernáculo es la morada de Dios con el hombre. Donde Dios mora con el hombre, ahí está el templo de Dios. Donde Dios está presente con su pueblo, ahí está el tabernáculo de Dios. Eso es la idea. No se equivoquen. La idea de templo y de tabernáculo es la presencia, la morada de Dios con el hombre. Puede haber catedrales, puede haber templos de piedra, pueden haber templos en diferentes religiones. Pueden muchos que se llamen pueblo de Dios reconstruir templos. Pero la pregunta es, ¿está Dios presente con su pueblo allí? Porque ese es el verdadero templo donde Dios te quiere hacer, ¿qué dice? Columna. Y una columna, ¿qué quiere decir que le haré columna? Estas columnas llevan aquí, estas columnas, bueno, desde que yo estoy aquí, están estas columnas aquí. ¿No se han movido? ¿Las columnas se mueven? No. Y estaban aquí antes de que yo y seguirán ahí. No sé, que ven un huracán muy fuerte. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Dios? Yo te quiero plantar por siempre y para siempre en mi presencia. ¿Entendemos, hermanos, la figura? Yo te quiero plantar por siempre y para siempre en mi presencia. Como dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. ¿Qué es lo que anhela el creyente? ¿Cuál es nuestro deseo, hermanos? ¿Y de qué se trata Apocalipsis? De decirle al creyente, estás en una lucha, en una batalla ahora y va a haber siglos de esa lucha y de esa batalla, pero eres parte de mi templo y eres un miembro de mi reino. Retén como un rey, invierte tu vida, participa en el llamado, en la vocación de este reino. Y deleítate y gózate y arráigate como sacerdote y columna en mi santo templo, en adoración y en comunión perpetua conmigo. Esa es la manera en que Dios ahora, desde que comenzó, desde que envió el Espíritu, desde que dijo mi reino ha llegado, está presente, reinando, gobernando al mundo y por la misma manera enjuiciando a los enemigos con su presencia en este templo, en este reino que es la iglesia y es el cuerpo de Cristo. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En el Antiguo Testamento decía, era la revelación de Jesucristo ¿en qué? En sombras, en prefiguramientos, en modelos, en tipos. Aquí también muchos hierran las escrituras al separar la revelación del Antiguo Testamento del Nuevo. La revelación de Cristo está en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo? En prefiguramientos, en figuras, en modelos. ¿Cuáles son algunas de estas sombras y modelos? Precisamente la idea de un templo. Un templo que primero era un tabernáculo en aquel peregrinaje en el desierto, pero que el tabernáculo, las telas eran lo significativo, las telas, los palos, los listones, los polos de oro, los argolas, eso era lo significativo. No, ciertamente aquello enmarcaba la realidad espiritual. ¿Cuál era la realidad espiritual? La presencia de Dios con el pueblo de Israel. Por eso es que era un tabernáculo. Y fíjense la presencia, porque el pueblo de Israel estaba en un peregrinaje. La gloria de Dios estaba presente. Y cada vez que la gloria de Dios, en otras palabras, ellos vivían en un templo movible. Un tabernáculo móvil. Porque Dios estaba en aquel tiempo desarrollando, llevando a cabo la historia de la redención y estaba presente solamente en aquel pueblo, en el sentido revelatorio y redentor. La palabra, las promesas, los pactos fueron dados al pueblo de Israel. El apóstol Pablo, vamos a ver en Romanos, hace esa
ese énfasis. Sí, tuvieron grandes ventajas ellos, porque tenían estas cosas. Y cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios se levantaba, había que, toma, recoge el campamento, que hay que seguir caminando con el templo, con el reino, con el gobierno. Ahí estaba el gobierno, la autoridad de Dios junto a su templo. Es decir, su presencia, sus propósitos, su plan en función y a favor de su pueblo. Pero pregunta, ¿dónde está ese templo hoy? ¿Dónde está esa nación hoy? ¿Dónde está ese reino hoy? En algún momento, si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, vemos en la voz profética que la gloria de Dios se levantó y dijo, bye bye, me voy. Se levantó y se fue. Hay una visión de la palabra profética, ¿verdad? Allá en Ezequiel, donde la gloria abandonó el templo. Se quedó el templo vacío. En otras palabras, perdió su función. Porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de sombras, de tipos, de prefiguramiento, de preanunciación y de preparación, el Señor nos hablaba como bebitos. Ok, voy a separar este lugarcito aquí en esta tierra de la Palestina, de Canaán. Voy a separar y voy aquí poner una construcción que le voy a llamar un espacio sagrado, porque allí voy a poner mi gloria. Los espacios sagrados del Antiguo Testamento. Levanta un altar, ¿verdad? Levanta un altar de pie. En otras palabras, Dios siempre está en el tiempo de preparación. En el tiempo de preparación y en el tiempo de peregrinaje, recordándole a su pueblo, yo les visito, yo moro con vosotros. Y lo hace a través de qué señales, de símbolos, como los altares, las rocas, el tabernáculo o el templo. Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? Que el verdadero altar, la verdadera roca y piedra angular, el verdadero templo, la verdadera corona, el verdadero sacerdote es Cristo Jesús. Y nosotros unidos a Él cumplimos. Es el cumplimiento, la llegada, la instauración, la ejecución del reino de Dios. ¿Entendemos, iglesia? Por lo tanto, está esta promesa linda a su iglesia. Nunca más saldrá de allí. Ya en Cristo Jesús. Ahora por la fe sabemos que ya no abandonamos. Sí, ciertamente todavía pudiéramos decir en un sentido, entramos y salimos de la iglesia, nos reunimos, nos dispersamos, pero donde quiera que está el pueblo de Dios, ahí está su espíritu, su iglesia. Y un día, esto que hemos abrazado y experimentado por la fe, se hará vista y realidad. Y ya no habrá más espacios no sagrados. Ya no habrá más espacios de injusticia, espacios contaminados, espacios tóxicos, espacios de oscuridad, espacios de maldad. Ya no habrá. Ahora nosotros somos la luz y la avanzada, esa ciudad, ese castillo de luz, de gracia, del poder de Dios, de reino, de sacerdocio, de ministrar la presencia de Dios a un mundo en tinieblas. Esa es la manera en que gobernamos, reinamos y somos sacerdotes para Dios. Pero un día dice ya, nunca más saldrá de allí. Qué bueno es saber que yo estoy asentado y arraigado en el reino eterno, en la ciudad celestial, en el templo de Dios. Apocalipsis termina diciendo allá en Apocalipsis 22 que ya no habrá más templo. No habrá más templo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada. El templo y el reino es, en términos de vocación en este mundo, es para reinar, gobernar sobre las tinieblas en este mundo, ¿verdad? Y para ministrar la mediación
de las cosas celestiales a este mundo. Pero cuando estemos en gloria, cuando Cristo regrese, cuando vengamos a nueva creación, todo el mundo es el reino. Y toda la extensión de la creación es el templo. Dice, porque el templo es el Cordero. Dice, allí no habrá necesidad de luz, ni de lumbrera, ni de sol, ni de luna. Porque Él es el templo, porque Él es el sol, porque Él es la lumbrera. Dice, porque allí no entrará nada que haga injusticia, ni nada que cometa mal en mi santo monte. Ese es el mensaje a la iglesia de los siglos. Es el mensaje apocalíptico. El mensaje apocalíptico no es que se acabe el mundo con la luna roja. Qué triste ver a personas que deben estar instruidas en la palabra de Dios cometer estos grandes errores. Pero es la falta de ¿qué? De discernimiento y de entendimiento en las Escrituras, ¿verdad? El mensaje apocalíptico para la iglesia es que eres una nación de reyes y sacerdotes que ha vencido al mundo, a Satanás, a la ciudad de Satanás, a la ciudad del hombre. Y ahora más nunca saldrás. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Nosotros aguardamos, somos miembros todos, judíos y gentiles, ¿de qué? De la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Lo que vamos a ver el domingo que viene en conclusión es que inmediatamente después de la revelación de Cristo, reinando, morando, preservando, protegiendo a su iglesia, a su pueblo, con estas palabras y esta promesa, el Señor es como que pusiera un bait. ¿Cómo se dice bait en español? Una carnada. El Señor, ¿qué es lo que hace? Siempre Dios está en función de su gloria, en contra de cualquier oposición. En la creación Dios puso una carnada. ¿Cuál fue la carnada? Adán y Eva. Aquellos hijos puso esa carnada. ¿A quién se la puso? A Satanás, al enemigo. En otras palabras, Dios va a vencer sobre el enemigo, no haciendo daño, no haciendo mal. La carnada que Dios hace es hacer bien, revelar el bien, revelar su gloria, revelar sus propósitos. El enemigo, Satanás y los demonios no pueden resistir cuando ven el bien, cuando ven la luz, cuando ven el reino, el templo de Dios y los propósitos divinos. No pueden resistir a atacarlo. Atacarlo, ir en contra de él, oponerse. Y esa es la carnada divina de los cielos. El Señor trajo su creación y puso al hombre allí. ¿No sabía Dios que estaba la serpiente de rebelión y sus ángeles merodeando, demoníacos? Claro, pero fue la carnada divina. No creas por un momento que Dios es segundo, que Dios reacciona, que Dios... No, Dios es el Dios de iniciativa. Dios es el Dios soberano. Dios es el que no se mueve una molécula en este universo de la cual Él no tenga control, supervisión, superintendencia y poder en sus planes y sus propósitos. Ese es el Dios de la Biblia. Puso su carnada con el primer Adán, porque sabía que al diablo morder esa carnada del primer Adán, saldría el segundo o último Adán, Cristo Jesús. En la historia de la redención vemos que le pone la carnada de Job. ¿No has considerado a Job? No hay nadie como él, una figura de Cristo también pudiéramos decir. Justo, recto, santo, una figura de su pueblo y de la iglesia también. El Señor pone la carnada en el mundo de su iglesia. ¿No has considerado mi iglesia? Oh pueblo, el pueblo de Dios de las edades después de la edad apostólica y del reino tenían que conocer
que Dios los estaba entrenando para la batalla. Que hay una batalla, que hay una lucha, que hay una oposición, que Dios, el Dios de iniciativa, el Dios de la victoria, el Dios guerrero de guerreros, el Dios temible en batalla. Dios no es, no sé qué idea, Dios no es como un Santa Claus detrás de un trineo allí con los, ¿cómo se llaman esos animalitos? Con los venaditos allí. Dios no es ese Dios que está sentado de manos, cruzado de brazos. El Dios es Dios guerrero, poderoso, gigante, fuerte en batalla. El Dios es un Dios asombroso, terrible, fuego consumidor. Ese es Jehová de los ejércitos. Nosotros, es el león de la tribu de Judá. Ciertamente, como vamos a ver después, la metodología de ese Dios es la metodología del señuelo. Hay que entender, los grandes generales en la historia se han dado cuenta de la estrategia que es ponerle ¿qué? Una trampa al enemigo. Esta es una trampa divina, una trampa, un señuelo glorioso. Porque no es una trampa malévola. Dios no es el autor del mal, ni comete pecado, ni tienta a nadie. Lo único que hace Dios es llevar a cabo, efectuar, revelar, poner de relieve, construir, desplegar su reino y su templo glorioso. Lo cual es como un merengue, como un azúcar para el destructor atacar, merodear, copiar, rivalizar, destruir, oponérsele. Por lo tanto, ¿qué nos sigue? Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que sigue en la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis después de la revelación de las 7 iglesias? Los 7 sellos. Y los 7 sellos abre, como ahí como se dice, a tiempo, ¿verdad? Con la cañada y el señuelo de Dios, con un rey y un conquistador y un reino rival que cabalga. Terminamos aquí. Allá en Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. El Señor quiere que la iglesia entienda algo. Ven y mira. ¿Mira qué? Tú miras las glorias de Cristo y miras cómo te he puesto a ti como una nación de reyes y sacerdotes, con la promesa de esta morada eterna y esta columna, este nombre de Dios. Pero entiende que te he puesto en este mundo y viene y se avalancha sobre ti la oposición de Satanás, de la ciudad del hombre, de Babilonia, de la prostituta, de la seductora, de la corrupción. Pero para esto te he llamado. ¿Entendemos el mensaje de Apocalipsis? Para esto te he llamado. Te voy a dejar en este mundo, iglesia amada, como un señuelo, como un convite a los generales, a los capitanes, a los poderosos, a los malvados, a los reyes de este mundo. Como ese señuelo certero y trampa santa, divina de Dios, donde van a venir a querer comer, a querer destruir, a querer derrotar, a querer caer. Y allí ellos van a caer en sus convites. Esta es, hermanos, el modelo bíblico de la victoria divina. Dios trabaja con las cosas pequeñas y débiles. Esta es la forma. Porque las cosas que el enemigo se salivee en su boca. Ahora sí lo tengo. ¿Quién es este? ¿De dónde salieron estas tribus? ¿Quiénes son? ¿O quiénes son ellos? ¿O quién eres tú? ¿Pero quién te cree? Te voy a destruir. Toda mi furia se avalancha.
sobre aparentemente lo que el mundo no cuenta, lo que no tiene fuerza, lo que es débil, lo que aparentemente no tiene sabiduría, lo que es por el mundo rechazado, vilipendiado, sufrido. Y ahí está escondido el poder divino, su victoria y su triunfo. Pero es el señuelo y el convite ¿para qué? Y miré versículo 2 de Apocalipsis 6. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y por ahí lo que sigue son caballos que traen desolamiento a la tierra, maldad, destrucción, pérdida, etcétera, etcétera, que son los asolamientos y destrucción del reino de las tinieblas, que Dios lo permite para exponer este reino. Y finalmente, lo que busca hacer este reino es que caerle arriba ¿a quién? A la iglesia. Y tenemos entonces el grito de los mártires en Apocalipsis 6, de aquellos que dan sus vidas en pos del reino, del evangelio, del templo, el sufrimiento del pueblo de Dios en este mundo, pero sufrimiento a través del cual Dios manifiesta, revela y gana su victoria. Les pregunto, iglesia, ¿este es el entendimiento que tenemos del reino de Dios? De la vida de Dios como pueblo, de nuestro lugar y nuestra presencia en este mundo. Esta es la revelación de Jesucristo para las cosas que han de venir. Dios te ha puesto asentado sobre un monte. Dios te ha puesto como luz y sal del mundo, pero también te ha puesto como blanco del enemigo. Y vienen luchas y batallas, y viene oposición. ¿Y cómo las ganamos? Con la metodología de la cruz y del evangelio, con la metodología de la debilidad para ser fuerte en Cristo, con la metodología de la humildad para ser exaltados en Él, con la metodología de hacernos necios en la carne para alcanzar la sabiduría de este mundo, con la metodología de que no es con brazo, con carne y con violencia, sino es a través de calzarnos los pies con la paz del testimonio del evangelio. Iglesia, que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Continuaremos el próximo domingo. Amén.